Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están compartiendo este espacio. Es un gusto para nosotros, cuando digo nosotros estoy diciendo FEPUBA y toda la organización interprofesional de la provincia de Buenos Aires, presentar este ciclo, que en realidad creemos que la idea es que no sea un hecho aislado o un hecho puntual, sino que podamos, además de lo que ya hemos venido haciendo, dado que esta es la tercera reunión que tenemos, seguir con estas exposiciones en lo que resta del mes de agosto. Y a posteriori, digamos, no abandonar este ciclo y este intercambio, porque desde el momento que impulsamos su realización, pensamos que era muy importante, teniendo la posibilidad en FEPUBA de la interdisciplina, y que esa interdisciplina, según la profesión de cada uno, tenía la posibilidad de insertarse en este proceso de elaboración de los alimentos hasta la llegada a nuestra mesa, incluso en ese caso también, y nos parecía que era muy importante, primero, entre nosotros, intercambiar los distintos conocimientos que en cada etapa del proceso nos tocaba aportar en la intervención. Y por otra parte, transmitirle a la sociedad nuestra propuesta, nuestro conocimiento y nuestra experiencia en relación a esto, para que realmente nuestro aporte fuera a ser, verdaderamente llegue a todos los ámbitos donde entendemos debe llegar. Bueno, entonces, en este caso, tenemos la suerte de contar con la presencia de las ingenieras en alimentos, Silvia Cirello y Liliana Chotro, que precisamente en este ciclo que dimos en llamar Alimentos, Producción y Consumo, nos van a transmitir sus conocimientos en relación a la especialidad que a ellas les corresponde, que de alguna manera nos permite conocer cómo alargar la vida útil de materias primas de origen vegetal y animal, que es justamente lo que ellas realmente tienen como especialidad. Así que, bueno, yo no le voy a dar más extensión a mi presentación, porque creo que lo importante es que las escuchemos a ellas, así que, bueno, los dejo a cargo a las ingenieras en el orden que ellas lo deseen. Bueno, muchísimas gracias a todos por invitarnos. Bueno, como bien dijo, soy ingeniera en alimentos. Elegimos una partecita de todas las cosas que nosotros sabemos hacer y bueno, y trabajamos para cuidar la calidad también en los alimentos. Vamos a hablar precisamente de cómo alargar la vida útil en materias primas y qué procesos se hacen para llegar a tener desde la granja a la mesa, como bien nos había dicho antes, un producto que sea apto para el consumo humano. En las góndolas nosotros estamos acostumbrados a ver todo este tipo de productos, todos ellos tienen un proceso, algo les ha pasado para poder llegar hasta la góndola. Dentro de los métodos y productos que están relacionados con esos métodos, tenemos, por ejemplo, un método que se denomina escaldado. El escaldado puede ser como sumergir un producto vegetal en agua a una determinada temperatura, podríamos elegir 100 grados Celsius, o ponerlos en contacto con vapor. ¿Sí? ¿Para qué lo hacemos? Para inactivar enzimas. ¿Cuáles enzimas? Aquellas que pueden degradar al producto, ¿no es cierto?, alterarlo, o tal vez aquellas que, digamos, me lo afean y el consumidor después no lo quiere. Por ejemplo, una enzima que actúa y que podemos inactivar puede ser la polifenoloxidasa. Otra forma de inactivar enzimas es modificándole el pH. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos agregarle vinagre, limón, entonces de esa manera bajamos el pH para que también podamos inactivar enzimas. O sea que lo pudimos hacer por calor, lo podemos hacer modificando el pH.
Otro método que se usa para alargarle la vida útil es la cocción. Dentro de esa cocción completa, podemos tener, por ejemplo, el hervido, podemos cocinar a vapor, podemos fritar, es decir, que requerimos un medio en aceite, ¿sí? Podemos hornear. Otro método que alarga la vida útil es la esterilización. Si miramos acá en estos productos, por ejemplo, los enlatados, como las conservas, se tienden a realizarle ese procedimiento, la esterilización, que tiene un par de propiedades que se deben controlar, como el tiempo y la temperatura. Por lo tanto, deberán llegar a una temperatura y un tiempo que me inhiba la actividad, el crecimiento de una bacteria, por ejemplo, la del Clostridium botulinum, que está muy relacionada con el medio, es decir, es de su flora propia, puede vivir en ese medio centenares hasta que las condiciones sean óptimas. Por ejemplo, le gusta vivir sin oxígeno, por eso estas conservas, por ejemplo, si fueran en aceite, son terriblemente peligrosas, porque el método de agregarle aceite es un método que se denomina enrobamiento, quiere decir que me quita el oxígeno. Y si ellas están presentes, tienen además de reproducirse, tienen además de generar una toxina, la toxina botulínica. Otros métodos que a veces acompañan a otros procedimientos pretratados, antes pretratamientos, puede ser la refrigeración y la congelación. A veces solamente se utiliza ese método que te ayuda también a tener un tiempo más ese producto. Otra forma que podemos encontrar los productos en góndolas pueden ser en polvo, es decir, que han sufrido además un proceso de deshidratación. Ningún microorganismo le va a gustar ni vivir a una temperatura que uno ya sabe cuál es la temperatura que podría estar presente, no le va a gustar vivir sin agua, no le va a gustar vivir sin oxígeno a aquellos que les gusta vivir con oxígeno. Entonces la deshidratación también es un buen método para alargar la vida útil. Estos productos que son vegetales, también en ellos le acompaña una hormona, la hormona etileno, que actúa en la maduración, es decir, que permite que los productos que por ahí nosotros los encontramos en forma genuina, es decir, que han tenido un mínimo tratamiento, han sido cosechados, los han lavados, limpiados, los han eh, seleccionado por tamaño, y los tenemos en góndola, los han cosechado a una madurez comercial, porque en una madurez fisiológica tendrían una vida muy, pero muy corta. Todo esto que yo les estoy contando y de todos estos productos que estuvimos viendo, los vamos a encontrar en el capítulo 11 del Código Alimentario Argentino, denominado Alimentos Vegetales. Bueno, cuando salen de la granja, del campo, digamos, no de la granja, del campo, que han sido cosechados, se los colocan en bines que no sean demasiado altos, de modo que las capas inferiores no perjudiquen con su peso, el peso de las capas superiores no perjudiquen a las capas inferiores. Entonces pueden llegar a una empresa, dependiendo del tipo de tamaño de empresa y demás, pero bueno, yo elegí esta, que bueno, lo transportan en bines, los reciben, tendrán un volcador de bines que lo va a transportar en una cinta transportadora para ingresar a la planta. Es muy probable que ingresen en cangilones, que serían como estos que vemos acá, es una cinta que tiene como unos recipientes que colaboran en el traslado de esta materia prima. Y luego, dentro de la empresa, se los clasifica, se los clasifica por tamaño, como por ejemplo acá, puede pasar en forma manual o en forma mecánica. Si tenemos operarias, como en este caso, van a ir colocando en esa cinta transportadora, en el caso del durazno, las ubican en una determinada posición, para que esta máquina que me va a cortar, me va a hacer
un corte y me va a permitir sacar el carozo, ¿no es cierto?, el hueso, como también se le suele decir, permitiendo presentar esa materia prima en dos mitades. Otras operarias, por ejemplo, lo que van a hacer es hacerle un retoque a esas copas que han recibido, porque pueden tener algún daño de golpe, pueden tener algún daño de algún insecto. Vamos a ir a esta otra. Paso que le sigue, podemos tener una eliminación de la piel, pues este pelado puede ser químico por aspersión, quiere decir una lluviecita con alguna sustancia química, como podría ser el hidróxido de sodio, o puede ser en forma mecánica, a través de raspar, ¿no es cierto?, esa superficie y se puede eliminar esa cáscara. Obviamente, en ambos casos, lo que es el paso que le sigue va a ser un lavado, primordialmente en el caso de que haya sido pelado en forma química, tenemos que tratar de eliminar ese peligro químico para que no nos quede en el producto final. Luego podemos tener vamos a tratar de concentrar ya ese producto pretratado en envases. En este caso nosotros elegimos los envases enlatados. Se puede llenar en forma mecánica, puede ser que tenga un sistema que contabilice el peso y entonces ya sabe qué cantidad tiene que ir colocando en cada lata, o puede ser por el volumen que ocupa. Luego, como ustedes verán, en todas las latas vamos a encontrar un líquido, un fluido que acompaña como medio, que va a ser como también un medio calefactor, porque cuando lo coloquemos después en un esterilizador va a alcanzar una determinada temperatura, va a aumentar la presión y va a colaborar en la eliminación de eso que yo les conté, del Clostridium botulinum. Ese líquido que nosotros le agregamos, ¿sí? Puede ser un almíbar, nosotros le decimos líquido de gobierno, dependerá del tipo de vegetal, pueden ser agua con sal, podría ser agua solamente, ¿sí? Bueno, y acá vemos un llenado manual y vemos el dosificador también de almíbar, como ahí se ve bien clarito cómo va cayendo ese almíbar. Es muy importante que los sistemas de producción tengan la menor cantidad de mano de obra que esté tocando el producto, que sean sistemas continuos. Eso es lo que se busca, ¿no? Bueno, después, otra cosa interesante que tiene es que cuando ya le agregamos ese líquido de gobierno, tenemos que ponerle una tapa. Esa tapa va a ser remachada. Antes de ser remachada, se le va a inyectar así como un soplido, un gas inerte con el objeto de poder sacar el oxígeno, que no nos quede oxígeno dentro del recipiente. Paso que le sigue, lo vamos a poner en un esterilizador, ¿no es cierto?, como si fuera una olla a presión, hasta que alcance una temperatura entre 116 y 121 grados Celsius un determinado tiempo. El mínimo tiempo de esterilización botulínica es de 3 minutos. Luego que salga de este esterilizador, va a tener que enfriarse rápidamente, con el objeto de que no se siga cocinando el producto adentro, y operarias le van a poner la etiqueta, una faja con la etiqueta, los datos de ese producto, de la empresa, quién es el responsable, ¿no? Los registros. Bueno, cuando yo les dije de esos 3 minutos, resulta ser que el tiempo que a lo mejor está dentro de ese esterilizador es grande. Esta línea que vemos así, esta gráfica, me muestra precisamente cómo se comporta el autoclave que estamos haciendo la esterilización. Pero miren qué pasa en el producto. El producto le lleva tiempo ir aumentando esa temperatura hasta alcanzar estos 121 grados. El mínimo de tiempo, como yo les dije, tiene que ser al menos de 3 minutos, en el centro de la pieza. O sea que va a pasar bastante tiempo, dependiendo del producto, obviamente, no va a ser lo mismo una latita de arveja, que va a llegar más rápido al centro de la pieza la temperatura, que una lata de durazno.
Bueno, acá, como hoy les había hablado, le muestro la polifenol oxidasa, las cosas que hace, afean el producto. Uno dice que ese producto está oxidado, y claro, como es una enzima, pone en contacto, toma al oxígeno del ambiente y a los fenoles que tiene el producto, y entonces me produce un pardeamiento enzimático, no deseado. Con respecto a las papas también pasa lo mismo, y a las bananas también, o sea, a muchos de los productos que nosotros conocemos le ocurre esto. Bueno, si queremos alargarle la vida útil a estas papas, ¿qué podemos hacer? Y bueno, las podemos, ni bien pelamos la papa, les voy a dar así un tip, ni bien pelamos la papa, las cortamos en bastones, ¿no es cierto? Tenemos agua hirviendo ya al instante, colocamos las papas en bastones o en la formita que quieran, durante 2 minutos las sacamos de ahí, las ponemos en agua fría, agua a temperatura ambiente, las enfriamos para que no continúen la cocción. Podemos poner una bandejita, ¿no es cierto? Y colocar todas, secarlas antes, por supuesto, colocar todas las papitas así, una al ladito de la otra, que no se superpongan, hacer como hacemos con las milanesas, ponemos un film, hacemos otra capa, y después que tenemos todo eso cubierto, podemos envolverlo en una bolsa que sea para freezer, lo metemos en el freezer y a las 24 horas o un poquito menos podemos sacar esa bandeja, sacar los film y tenemos todas las papitas congeladas adentro de esa bolsa. ¿Qué tiempo nos va a durar? Y nos va a durar 6 meses. Un tips muy interesante para hacer en sus casas. Miren las formitas, ahora vienen un montón de equipos que nos dan un montón de formitas para las papas, por ejemplo, estas son para los snacks. Me gustó como para mostrarles que podían tener otras presentaciones. Bueno, acá puse un diagramita de flujo que es para 3 tipos de productos. Yo me voy a abocar precisamente a las papas, al puré de papa, digamos al deshidratado, que me parece muy, pero muy interesante. Bueno, obviamente tiene todo el mismo proceso que yo les venía contando, hay una recepción y almacenamiento de la materia prima, después vamos a tener una selección, vamos a tener un pelado, después podemos cortarlos en trozos, lo podemos cocinar, puede ser un hervido, después viene un majado que sería como el puré, pisarlo, hacerlo puré. A veces las presentaciones son con sabores, podemos agregarle algún aditivo o sí, algún aditivo saborizante, si queremos o no. Después, para deshidratarlo. ¿Y cómo hacemos para deshidratarlo? Bueno, la empresa lo que hace es tratar de armar una capa sobre un cilindro, en una capa externa, como si lo untáramos a un cilindro, y lo ponemos ese cilindro en contacto con aire bien caliente y seco. Entonces se va a evaporar muy rápidamente el agua que tiene disponible, porque tiene agua ligada y agua disponible. Bueno, el agua que puede eliminarse, se elimina. A medida que se va secando, se va cayendo, va a haber un recipiente debajo que lo va a ir recolectando en forma de embudo, y bueno, lo vamos empacando y después lo almacenamos y tenemos un producto que puede recorrer el mundo tranquilamente porque tiene una larga vida útil. También se presentan otros productos congelados. ¿Podemos tener las papitas chiquitas también congeladas? Sí, las podemos tener también congeladas. Estas son papas precocidas congeladas, han tenido una cocción, así como les dije, sumergiéndolas en agua caliente hasta que llegue a la cocción completa. Van a tener un escurrido, obviamente, un enfriado con agua a 6 grados para que no tenga un shock térmico. Luego va a un congelado a menos 21 grados Celsius, las empacamos y las podemos tener en el supermercado en forma de congelados. Bueno, tenemos otras presentaciones, como pueden ser tortillas o otras formitas que se hacen también con ese puré que habíamos estado hablando antes, sin deshidratarlo, se le puede poner algún aditivo, algún ingrediente, se lo amasa, se lo pone en algún molde para tener alguna formita, y ahí aparecen las caritas, qué sé yo, y se lo congela también a menos 21 grados, y luego lo empacamos, y bueno, y lo tenemos en el mercado.
Otros productos que también encontramos son infusiones, como que bueno, están regidos en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 15, se denominan productos estimulantes o fructivos. En el caso del té vamos a tener una especie que es característica para elaborar el té, como la Camellia sinensis, y ahí vemos todos los tipos de productos que podemos encontrar. Fíjense que podemos tener el té negro, podemos tener el té verde, el té oolong, ¿sí? Y el té rojo. Fíjense una cosa, que tenemos las hojitas de ese té, ¿sí? Las tenemos de distinto color. ¿Qué le ha pasado? Y esa polifenol oxidasa la hemos dejado actuar, primero en el primer té, que está muy clarito, poquito, casi nada, entonces la tuvimos que inactivar. En el segundo té la dejamos un poco más, en el tercer té la dejamos otro poco más, y en el último la dejamos hasta el final. Entonces así tenemos todas estas presentaciones. En el caso de la yerba mate, también hay una especie exclusiva y única que se puede elaborar la yerba mate, que es Ilex paraguariensis, y bueno, en ella vamos a tener distintas presentaciones. También ha tenido que estar, se denomina sapecado, el poner en contacto a las hojas y ramas de la yerba mate con una hoguera, con una llama, ¿no? Entonces, después de que se inactiva también esa polifenol oxidasa, porque el objeto que nosotros queremos es que permanezca ese color verde, al inactivarla va a permanecer ese color, y bueno, podemos tener la yerba, por ejemplo, yerba mate canchada, que sería la que después de donde se haya hecho ese sapecado, la podemos transportar por el país hasta los lugares de fraccionamiento o los lugares de, ¿cómo es? Acondicionamiento, bueno, ahora, acondicionamiento, ahora ya me voy a acordar. Bueno, esa yerba mate canchada, cuando llega a los lugares donde se fracciona, puede tener distintos tipos de estacionamiento, quería decir, no me acordaba. Puede tener distintos tipos de estacionamiento, y vamos a tener también distintas presentaciones. Ustedes observarán que vamos a tener yerba mate que tiene la hoja, que lo acompaña polvillo, que lo acompañan las ramitas, otras que son sin palo, ¿no es cierto?, sin esas ramitas. Podemos tener yerba mate tostada, que sería la yerba mate elaborada, sometida a un proceso de tostación. Y por último podemos tener la yerba soluble como mate instantáneo, que sería un extracto de mate en polvo. Bueno, todos estos también aparecen los saquitos, los famosos saquitos de té, o los famosos saquitos de yerba mate, que los productos que no se pueden incorporar porque son muy pequeños, ¿no es cierto?, se los pone en contacto con agua, se hace una infusión y después se los concentra y luego se los envasa en esos sobrecitos para que podamos tener ese té o ese café o ese mate, digo, deseado. Cuando hablábamos de la congelación, ¿qué cosas importantes hay que tener en cuenta? Bueno, siempre conviene una congelación rápida. Fíjense que en estos productos que son congelados, los pusimos en contacto directo con el fluido refrigerante. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido nosotros congelemos, lo que vamos a congelar primero va a ser el agua. El agua va a congelar a 0 grados, pero como no tengo agua solamente, tengo agua y otras sustancias disueltas, es muy probable que voy a requerir mayor frío para poderlas congelar, porque bueno, fíjense que acá, en el caso de este dibujito, tenemos la célula, se podría decir que es una célula, la parte amarillita representa la célula, y entonces nosotros podríamos congelar tanto adentro como afuera al mismo tiempo. La célula no se rompe, y cuando nosotros consumamos este producto va a tener las mismas características que el producto genuino sin ningún tratamiento. Bueno, para ir terminando, mientras Lili se va preparando,
les voy a pasar un videito muy cortito de 2 minutos para que ustedes puedan ver cómo es el proceso de deshidratación, o sea, de elaboración de puré de papa que encontramos en el mercado. Ahí lo ven cómo se arma. Bueno, creo que ya está bien. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Ah, no te escucho, estás muteada. Estás muteada, a ver. Ahora sí, ahí, decime. Una pregunta, en algún momento de todo el proceso, hasta que en el caso de los congelados, más allá de la parte mecánica ¿hay algún agregado de algún conservante o de algo? No ¿O es requieren. nada? No O sea, requieren. el tratamiento de la temperatura hace que solo necesite el envase. Elimine los patógenos, que es lo que buscamos, y cuidamos el nutriente también. Por eso digo, cada producto tendrá su tiempo y su temperatura, y el congelado y si es rápido, piezas chiquitas, lo que les mostré, es lo mejor. Y no requiere de nada. Te hago una pregunta. Bueno, Dale. perdón, hola Bill. Hola. Laura Chormi, que ven ahí, es otra colega nutricionista.
Ujú. Hola, Eh, Laura. Hola, buenas tardes. Hola. y otra pregunta, en el caso de la yerba mate o en el caso del té, la materia prima es la yerba y es el té que en todo caso va cambiando de etapas hasta ser, porque hay toda una cosa del verde, el rojo, como que son diferentes plantas, diferentes, No, ¿viste que no no, era diferentes plantas? Qué no era bien. diferente. No. Y la yerba, lo único que cambia es también la cuestión esta mecánica de que tenga o no palo, de que esté o Sí, no, y el no tiene tamaño. nada. No, ¿viste? Y El el tamaño. tamaño. Y otra cosa que era importante, que yo decía condicionamiento, que me había olvidado, que es estacionamiento, no me salía, es el tiempo de estacionamiento El que tiene tiempo. que tener, ¿viste? Ujú. Ok. Y perdón, un caso similar ocurre con las aceitunas, Claro. verdes o negras en función del estadio de madurez de la aceituna en la planta. Ujú. Ujú. Sí, sí. Está bien, yo quería preguntar, que Vilma preguntó por los congelados, la verdura congelada rápido, ¿sí? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es el tiempo Y que también tiene aconsejan? alrededor de 6 meses. Bueno, a ver, está probado. ¿Cómo probamos nosotros cuánto dura un producto? ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Tomamos una muestra y empezamos a ver en distintos periodos, ¿no es cierto? Cuando aparecen a crecer, porque los microorganismos también se van adaptando, es decir, se van muriendo aquellos que no ponele, tuvieron un tratamiento térmico y se murieron. ¿Y cuáles quedaron? A lo mejor quedaron aquellos psicrótrofos, aquellos que les gusta vivir en un medio frío, se van adaptando, porque fíjate que de ahí pueden sacar agua, tienen nutrientes. Pudo haber habido algún cambio en la cadena de frío que se pudo haber cortado, por eso también es muy bueno poner en los equipos de congelación o freezer, tener un data logger que es como si fuera un pendrive que me va mostrando cuál fue la vida útil la temperatura que ha transitado durante todo ese tiempo, ese producto, porque eso también influye, ese descongelar y congelar, o pasar de -21 a una góndola a -18. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos todas esas pruebas y nosotros lo hacemos crecer microbiológicamente, a ver qué tipo de microorganismos empiezan a aparecer y en qué momento. O sea, nosotros los vemos antes de que la gente lo vea adentro del envase. Que vos decías, ahí abrió y uy, tenía hongos, uy, tenía, no sé, me hizo mal. Te hago otra pregunta, ya que estamos, me parece, porque después pasamos a quesos, ¿no? Por lo que vi en la imagen, Ajá. no sé, creo. Entonces, te hago otra pregunta. En la producción primaria, en los alimentos de origen vegetal, ¿no? Obviamente, en las verduras sobre todo, y un poquito más tecnología hay en las frutas, pero, a ver, evidentemente en las verduras hay muy poco valor agregado. Esto es por, digamos, la marginalidad del sector productivo, por el costo de los equipos, estaba viendo recién lo de deshidratado de papas, no sé, ¿a qué se podría deber eso? No, pero depende del tipo de producto. A ver, pensemos, vos a lo mejor te referís a una selga, pero también se puede alargarle la vida útil en una heladera, vamos a decir, en un refrigerador o en una cámara. Lo que hay que hacer es ir regulándole la cantidad de oxígeno, porque ellos siguen respirando, y sacándole la cantidad de dióxido y controlándole la cantidad de etileno, y también podemos ir alargándole su vida útil. Por ejemplo, en el caso de los aromatizantes, como podría ser perejil, orégano, todo eso, también tienen tratamiento. Y uno lo deshidrata, trata de que quede con el color. Viste que lo ponen, en vez de hacerle un escaldado al perejil, ¿qué hacen? Lo dejan al sol. Y de esa manera, con la temperatura y el ambiente que está seco, se secan, y entonces de esa manera eh, también le alargamos la vida útil, ¿viste? Ahí Mariana nos está escribiendo otros productos en vegetales. Decí, Mariana, podés hablar, colega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, Ujú. contestando la pregunta a Laura,
que sí, es verdad, están medios marginales los productos vegetales, ¿no? Como decía acá Silvia, uno siempre trata de conservar el nutriente, y bueno, los vegetales son medio sensibles en cuanto a estas cuestiones de tanto procesado, tanto procesamiento que se tiene que hacer. Creo que lo máximo que se ha llegado a hacer en cuanto a proceso de vegetales es justamente estos enlatados, ¿sí? En las cuales se puso papas, arvejas, zanahoria, etcétera, que es el típico caso de jardinera. Lo que pasa es que ahí hubo que hacer un estudio complejo de ingeniería, de temperatura, de pHs, por ejemplo, porque bueno, ahí ya tenemos otros problemas, la parte de enlatados, los pHs, ¿no? Con Clostridium y otros microorganismos, en los cuales me afectan en función de la diversidad de vegetales que yo pongo, ¿sí? Porque los pH, por ejemplo, de una papa va a ser distinto al pH de una arveja o un pH de un pimiento, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar compatibilidad. Pero sí, es verdad, están como medio marginales ahí los vegetales, solo los congelados como que se ven como los productos más inocuos, podemos decir, o más que conservan todas sus propiedades y además inocuos para la salud, ¿no? En cuanto a microorganismos. Qué genia, Mariana. Gracias. Una cosita más quería, no sé, por ahí preguntar, o Sí. cuando mostrabas las fotos de las papas y las bananas, que se hablaba de un pardeamiento enzimático. Exacto, que hace esa oxidación que hace que cambie de color. Pero en el caso de la banana, también va como cambia, hay un proceso de maduración. Tenemos la primer banana y la última, que obviamente es muchísimo más dulce, y más allá de que esté negra, siempre es la más rica que las primeras, bueno, que están pero estaba dentro de su envase, de su cáscara. Exacto. Yo te mostré dentro de su cáscara y fuera de la cáscara. Claro, por eso, lo del pardeamiento es cuando ya está expuesto, digamos. Exactamente. Perdón, pero estoy con voz de bien, garganta con arena. Hola, buenas tardes. Hola. No tenemos el audio activado porque tenemos una conexión un poco lenta en el Instituto 43 de Lobos, pero acá los alumnos tienen una duda, yo soy la profesora de la materia del día de hoy, si el proceso de deshidratación para alargar la vida útil de los vegetales tampoco produce la pérdida de ningún nutriente. Por ejemplo, cuando vimos el video de la deshidratación de las papas. Bueno, para eso está la ingeniería que controla tiempos y temperaturas. O sea, vos fíjate que pusimos una capita finita, ¿no es cierto?, de papa en contacto de aire caliente, seco, a una determinada temperatura, obviamente que es vapor, es por encima de 100 grados, de modo que en ese tiempo no se pierdan nutrientes. A ver, ¿qué vamos a perder? La papa tiene vitamina C, la vitamina C la vamos a perder, entonces sí, la perdemos y digamos, el Código Alimentario Argentino me dice, mire, este nutriente tiene que estar presente, lo vamos a tener, seguramente vamos a tener muy poca cantidad y vamos a tener que agregarle, por eso a veces en los productos encontramos como enriquecidos, ¿viste? O fortificados. Me quería preguntar referente al botulismo que usted hizo referencia, ¿en qué momento puede haber peligro y de qué manera se puede evitar? Bueno, vio que el Clostridium botulinum es una bacteria que yo les conté que forma esporas. Por lo tanto, ¿dónde la podemos encontrar? Está en el ambiente, o sea que estos vegetales la pueden tener consigo en estado de esporas. Ella le gusta vivir sin oxígeno, le gustan los ambientes sin oxígeno,
y tiene la posibilidad de que si las condiciones son óptimas, se le da todo eso, ¿no es cierto? Y una temperatura, por ejemplo, la de 37 grados, va a tener la posibilidad de germinar, por así decirlo, ¿no? Reproducirse, y si tiene cantidad suficiente, ponele alrededor de 10 a la sexta célula, sería 1.000.000, tiene la posibilidad de formar la toxina botulínica. Para aquellos que por ahí no se dan cuenta, es la misma toxina que se suele usar muy controlada para permanecer así jóvenes, ¿no es cierto? Muy, muy controlada. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es lo que hace esa toxina, deja el músculo, sencillamente, ¿no? Si lo vamos a explicar en forma sencilla, deja el músculo relajado, no lo deja que se contraiga y que relaje, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, si comemos una cantidad suficiente, alguien una vez en una bibliografía había leído que si con una cucharadita de café de esa toxina amasábamos para 1.000.000 de personas, le dábamos a 1.000.000 de personas una carta para que la lleve a San Pedro. Sí, estoy de acuerdo, sí. Uh-huh. Y le contesté, porque a lo mejor me entusiasmé y no le contesté. ¿Qué hay que hacer? ¿Darle calor o frío? Calor con vapor, digamos, calor húmedo le conviene para las esporas, siempre, más que calor seco. 121 grados, mínimamente 3 minutos, mínimamente. Bueno, Silvia, escalonados. Sí, también puede ser, pero, viste, yo, por ejemplo, no me arriesgaría, viste, habrá gente que lo va probando y sabe que puede resultar, pero bueno. Puede ser, hay otras, a ver, hay muchísimos trabajos y hay por ahí más tiempo y menos temperatura. Claro, ahí me dice otra cosa. Y la otra cosa que tiene razón, estos enlatados o estos productos así que pueden ser de alto riesgo tienen que tener un pH de menor a 4,5, bueno, ella puso 4,3, está bien. Sí, me lo estaba olvidando. Muy bien, no le gusta vivir en un medio ácido. Bien, no sé si hay muchas preguntas más, supongo que no, porque, digamos, también me parece que deberíamos avanzar con la exposición de Liliana, y en todo caso, si quedó algo, cuando Al final cerremos, digo, ¿no? Sí, anoten. Si no, la pobre Liliana va a estar ahí. Así que, digo, si están de acuerdo, le cedemos el espacio a Liliana Chotro para que, bueno, haga la exposición que a ella le corresponde, que como vemos es muy tentadora para esta hora del atardecer, y un viernes, una picadita. Liliana. Bueno, muy bien. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a seguir con esta exposición. Como ustedes verán, tiempo para hablar es muchísimo. Nuestra profesión abarca todo lo que consumimos, todos los alimentos. Y generalmente lo que ocurre es que nos vamos especializando en el área en la que vamos trabajando. Algunos trabajamos en distintos productos y otros estamos encasillados y trabajamos y vamos siendo expertices en esa producción. La industria de la alimentación es muy amplia. Estamos hablando de alimentos y, por ejemplo, no hemos tocado para nada lo que sería la parte de golosinas, la parte de envases, la fabricación de materias primas, de insumos. Bien, entonces yo elegí como materia prima de origen animal la leche. Y una forma muy, muy gustosa para nosotros los argentinos es preparar, producir quesos, y entonces así podemos conservar algunos de los principios nutritivos de la leche. Entonces, de eso se trata esta exposición. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, y para que podamos seguir un proceso de elaboración de queso. Bien. Antes de esta exposición, cuando le preguntaron a Silvia qué pasaba con los nutrientes, obviamente que cualquier proceso
va en detrimento de los nutrientes naturales. No es lo mismo consumir un alimento recién cosechado, o la leche pura, o un churrasco sin cocinar, pero ¿quién va a comer una papa cruda? Entonces, está en nosotros los ingenieros ver, como dijo Silvia, de hacer el proceso de manera tal de dañar lo menos posible al alimento, a los nutrientes que ese alimento contiene. Bien, volviendo a producción de quesos, yo les quería mostrar, porque me dicen que me gustan mucho las estadísticas, les quería mostrar estos dos gráficos. Se produce leche, pero se vende como leche fluida un 16,5% de la producción total. Mientras que el 83,5% está constituido por distintos productos. De esos productos, un 5,7% son los postres, dulce de leche, leche condensada, flanes, yogures. Un 34,43% es leche en polvo y un 43,5% son los quesos. Y actualmente Argentina va en aumento, estos datos son del año 2021, va en aumento en producción de quesos. No están en este gráfico, pero hay subproductos, por ejemplo, de la elaboración de quesos sale el suero se puede secar y se obtiene un concentrado de proteína, se puede hacer ricota, que es también considerado, es un tipo de queso, pero es considerado un subproducto. De la desnatación o descremado de la leche se puede obtener crema, y de la crema se puede obtener manteca. También de la leche se puede extraer la lactosa, que es el azúcar que ella posee. Bien, nosotros hoy nos vamos a dedicar entonces a la elaboración de quesos. El Código Alimentario Argentino, en su capítulo 8, que es el capítulo de alimentos lácteos, en el artículo 605, define al queso como un producto fresco o madurado que se obtiene por separación parcial del suero de la leche o leche reconstituida o de sueros lácteos mediante una coagulación por acción física, del cuajo, de enzimas específicas, de bacterias, de ácidos orgánicos, solos o combinados. Todos deben tener calidad apta para uso alimentario. Se les puede agregar distintos tipos de aditivos como especias, aromatizantes, colorantes, por supuesto siempre que estén en la lista positiva del Código Alimentario. Además, hace dos distinciones, queso fresco y queso madurado. El queso fresco es el que se consume poco después de su fabricación, sería por ejemplo el caso de la ricota, con unas horas de estabilización basta, la vida útil es bastante corta. En cambio, en contraposición, los quesos madurados durante la maduración tienen diferentes cambios bioquímicos y físicos que van a hacer al bouquet del queso elegido para producir. Bien. Creo que ¿me están escuchando? Sí. Sí, escuchamos. Ahí está, bien, ahí está. Bueno, vamos a seguir un poquito más con el Código Alimentario. Así, en este capítulo que les decía, hace una clasificación de quesos por contenido de humedad y por contenido de materia grasa en el extracto seco. No me voy a hacer mucho hincapié en los valores numéricos, pero sí es interesante saber que hay quesos de muy alta humedad, como por ejemplo serían los quesos untables, quesos de alta humedad, son quesos de pasta blanca, por ejemplo un cremoso, un quarterolo, quesos de mediana humedad, que serían los de pasta semidura. Allí tenemos lo que nosotros conocemos por queso Mar del Plata, el cáscara roja, por ejemplo el queso de barra, que es un queso tibo, y quesos de baja humedad o de pasta dura, por ejemplo un reggiano, un sardo, un provolone. En función al contenido de materia grasa puede haber descremados, magros, semigrasos, grasos o doble crema, todos estos atributos que en el etiquetado del queso deben figurar. Bien,
Y además podemos hacer nosotros otra clasificación de quesos en función del tipo de leche, de vaca, de cabra, de búfala, de llama, que no es algo tan común, pero bueno, está, por la forma y tamaño, por el aspecto, si tiene corteza, por ejemplo, un queso duro, un sardo, un regianito tiene corteza, es requerida y deseable la corteza. Hongos en superficie, hongos en su interior, un queso azul tiene hongos en superficie, un camembert, un brie, tienen esos honguitos blancos, esa película de hongos blancos también en superficie. También se los puede distinguir, bueno, ya dijimos, por la composición química, humedad y materia grasa que está en el código, por el sistema de elaboración y cocción. Hay quesos, los quesos blandos generalmente no requieren una cocción tan grande como la de los quesos duros, y el tratamiento mecánico para un queso blando es mucho más benigno que para un queso duro, y por el tipo de coagulación. Bien, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para elaborar un queso? Bueno, principalmente la leche, que puede ser leche como tal o leche reconstituida. Y ahí toda la variedad que tenemos nosotros en el mercado, entera, semidesnatada, descremada. De hecho, cuando veamos el proceso de elaboración del queso, vamos a ver que en primera instancia, una vez que se recibe la leche, lo que se hace es estandarizarla, por ejemplo. Y se estandariza en función del tipo de queso que se va a elaborar. Bien, otro de los ingredientes es el coagulante. Este coagulante va a actuar formando el coágulo, valga la redundancia, la masa del queso, que puede ser un coagulante químico, bacteriano, enzimático. Hay distintas formas de producir este coágulo. Y luego hay ingredientes opcionales como los cultivos de bacterias lácticas o microorganismos, que son los que vamos a utilizar en función del tipo de queso que queremos obtener. Cloruro de sodio, cloruro de calcio, caseína, especias, condimentos, colorantes, todos los aditivos que están permitidos por el Código Alimentario en función del tipo de queso. No todos los quesos van a tener el mismo tipo de aditivo permitido, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver brevemente las materias primas que forman, que necesitamos para obtener el queso. Bien. ¿Cómo está formada la leche? La leche es una solución que está formada por un 86,9% de agua. Y minerales, proteínas, materia grasa y carbohidratos que están o bien en solución, o bien formando micelas, o bien formando emulsión, dependiendo del tamaño de cada uno de estos componentes. No vamos a ahondar mucho más. Vamos entonces a los minerales. La leche tiene un 0,9% de minerales. De allí, ahí como ven está la lista: calcio, magnesio, fósforo, sodio, potasio. El que más nos interesa es el calcio. Después vamos a entender por qué. Tiene un 3,2% de proteína. La proteína podemos llamarla proteína verdadera y nitrógeno no proteico. La proteína verdadera, por ejemplo, contiene caseínas. La caseína es un tipo de proteína con unas características particulares a propósito para poder hacer el queso, como tener alto grado de hidratación, soportar calentamiento, soportar tratamiento mecánico y estar formada por distintas fracciones. Vamos a ver que para hacer queso tenemos que calentar en la cocción y tenemos tratamiento mecánico de agitación y de lirado. Y es interesante lo de las fracciones porque es una de las fracciones de la caseína la que va a precipitar para formar la masa. Hay otras proteínas como la beta-lactoglobulina o la alfa-lactoalbúmina que tienen propiedades totalmente diferentes, que tienen bajo grado de hidratación, que no soportan ni el calentamiento ni el tratamiento mecánico, y estas son las que en la jerga, en las fábricas de queso decimos que pasan al suero, son las proteínas del suero. Por eso el suero remanente de la elaboración de queso
es aprovechado, por ejemplo, para hacer suero en polvo, y este se aprovecha para hacer, por ejemplo, polvo de postres, para hacer bebidas, para hacer alimentación animal, también, bueno, para hacer ricota. Bien. Otro de los componentes de la leche es la materia grasa. La materia grasa está presente en un 3,9%, y ¿cómo está esta materia grasa inmersa en el agua, que es polar, y este glóbulo de materia grasa no es polar? Bien, vamos, allí está a la derecha, van a ver el grafiquito, vamos a encontrar glóbulos de grasa. Estos glóbulos de grasa tienen en su parte interna grasa líquida, luego tienen una capa de grasa sólida formando cristales, luego tienen otra capa con triglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos, carotenos, las vitaminas liposolubles, A, E, D. Bien, y por último una membrana, que es lo que les da forma y los va a proteger, de fosfolípidos, lipoproteínas, glicéridos, cerebrósidos, enzimas, etc. También es importante el contenido de materia grasa de la leche a la hora de elaborar los quesos. Si yo pretendo obtener un queso blando, cremoso, entonces me va a interesar tener una leche con un alto contenido de grasa. Si en cambio yo quiero obtener, por ejemplo, un queso tivo, una barra para hacer sándwich, no necesito grasa, porque la grasa después no me permitiría fetear esta barra, o sea, separarla en fetas para hacer el sándwich. Entonces, si voy a producir tivo, queso feta, barra, como lo nombramos nosotros, voy a tener que hacer un desnatado de la leche. Bien, y por último, contiene un 5,1% de carbohidratos. El carbohidrato que tiene la leche es la lactosa, que es una mezcla de glucosa y de galactosa, y es muy necesaria porque cuando agreguemos el fermento, que es un cultivo de bacterias lácticas, ellas se van a alimentar de este azúcar y va a tener lugar la fermentación. Esta fermentación, después vamos a verla en el proceso, nos sirve en 2 instancias, y es bueno que ocurra. Bien, pasemos a la siguiente. Me guardo algo por si me preguntan qué pasa con la lactosa en los quesos. No te hace caso, me parece. No, me está costando. Sí, casi no los, ¿cómo se dice? Los direccionales, las flechitas que a veces hacen caso, y a veces te hace caso el mouse. A mí también me pasa igual. No. A ver. Ténganme paciencia, ¿eh? Si no salimos y volvemos a entrar. Hace un enter, a ver, por ahí. Sí, es lo que quiero hacer. A ver acá. Ahí está, muy bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien. Bueno, otra de las materias primas que necesitamos para elaborar un queso son las enzimas o mezclas de enzimas que van a trabajar, diciéndolo en criollo, cortando la leche, en la coagulación. Bien. Si recuerdan, al principio yo les dije que también podíamos provocar la coagulación, en vez de usando una enzima, usando un ácido. Es común, nosotros decimos para mostrarle a los chicos, sobre todo en el colegio, tomar leche, agregarle vinagre y mágicamente obtenemos ricota. Bien, lo que estamos haciendo es llegar al punto isoeléctrico de la caseína y hacer que ésta precipite. Bien, ese grano de ricota es muy diferente al grano de ricota obtenido en una planta. Es un grano fino, arenoso, y esto se debe a que el coágulo fue hecho a través de un ácido. Lo que se usa en las plantas generalmente son enzimas o mezclas de enzimas,
¿Y cómo actúan estas enzimas? Actúan sobre esta fracción de la caseína, yo les decía que era importante, la capa caseína, que hacen que precipite en forma de sal. Y acá aparece el calcio, que también habíamos remarcado cuando vimos los minerales de la leche. Aparece en forma de sal una precipitación, que es el capa-caseinato de calcio, el para-capa-caseinato de calcio. Y esto es lo que nosotros decimos la masa del queso. Esa es la cuajada. Ahora bien, estos cuajos hay de 4 orígenes. Tenemos de origen animal, vegetal, microbiano y genético. Rápidamente vamos a ver en el gráfico que el cuajo animal se obtiene de las enzimas digestivas del cuarto estómago de los rumiantes bovinos, ovinos y caprinos. En los bovinos hay una mezcla quimosina-pepsina. Esta mezcla varía en función de la edad del animal de donde se sacó el cuarto estómago. En los ovinos hay lipasas pregástricas y los caprinos tienen estearasas. La quimoxina y la pepsina son proteasas fuertes. Proteasas quiere decir que lisan, que rompen las proteínas. La lipasa pregástrica tiene lipasas que rompen los ácidos grasos, los lípidos, y las estearasas, esterifican. Bien. Las enzimas de origen vegetal, esto llama la atención, están presentes en el cardo, la alcachofa, el diente de león, la ortiga, cardo marino, cardo estrellado. Se usa mucho en India, en África Central, en países del Mediterráneo, y generalmente las enzimas que se extraen de ellos, ciprosinas y cardosinas, son proteasas, o sea que lisan la proteína. También podemos obtener, por fermentación, separación, filtración y concentración, enzimas de origen microbiano, producidas por estas bacterias que están acá, Rhizomoccus, Siphonectria, Rhizomoccus hei. Las características que tienen estos cuajos microbianos, en realidad coagulantes, ¿no? Porque ya no sería cuajo, porque no está obtenido del cuarto estómago, es que producen un mix de enzimas. Sirve para certificar alimento vegetariano, suelen tener habilitación kosher o halal, pueden o no tener alergenos y tienen ausencia de organismos genéticamente modificados. Y por último, tenemos los genéticos. Es un gen que se aisló del cuarto estómago de los rumiantes, de la quimosina bovina, se reproduce en bacterias como Escherichia coli, Aspergillus niger-var, Awamori. Tienen un muy buen rendimiento y también, igual que el anterior, tienen certificación vegetariana, kosher, halal, pero la producción es limitada. ¿Cómo elegimos cuál de todas estas enzimas nos sirve para nosotros? Bueno, es fundamental en todo momento saber qué tipo de queso queremos hacer. Si necesitamos, por ejemplo, hacer un queso sardo, un queso duro, vamos a necesitar una cuajada firme, sólida, con una buena red. Entonces, vamos a usar, generalmente lo que se usa en planta, es una mezcla de quimosina-pepsina. Si queremos, depende también la pureza que querramos tener, la pureza de este producto que estamos adquiriendo para colocar en el queso, las propiedades sensoriales, el flavor de este queso final. Hay que tener en cuenta que la mezcla de proteasas de los bovinos, si nos excedemos en su uso, dejan un sabor amargo bastante feo en el queso. La inocuidad de estas, que para el productor de quesos van a ser materias primas. La economía, porque hay una relación costo-dosis. Si la persona que nos provee también nos da un soporte técnico, es muy común en lechería que las personas que venden las enzimas, las bacterias, den soporte técnico. Los atributos, si vamos a sacar un producto kosher o libre de organismos genéticamente modificados o halal, y la confiabilidad que nosotros tengamos con nuestro proveedor. Bien.
Esta materia prima para la elaboración del queso estaba en el listado como no obligatoria, ¿sí? Son las bacterias lácticas. Pero en realidad, y esto es personal, yo diría que son obligatorias, porque estas bacterias lácticas son directamente las responsables del flavor del queso final. ¿Para qué se utilizan? Bien, en una primera instancia vamos a ver, después lo vamos a relacionar todo esto que estuvimos hablando con el proceso de obtención. En una primera instancia, estas bacterias que no son patógenas y que son buscadas, que nos sirven a nosotros, que son buenas para producir el alimento, lo que van a hacer es alimentarse con la lactosa, multiplicarse y producir ácido láctico a través de la fermentación. Bien, entonces, en una primera instancia, nos va a ayudar esta acidez, el ácido láctico es ácido, va a aumentar la acidez, y esta acidez nos va a ayudar a que el cuajo trabaje y se forme la cuajada. Entonces, por eso ahí en el tercer renglón dice, otorgan textura a la cuajada. Bien, luego estas bacterias, durante el proceso de maduración, que va a depender también del tipo de queso, hay quesos que, por ejemplo, un queso duro de alrededor de 8 kilos tiene que estar madurado durante 6 a 9 meses. Un queso sardo de 3 kilos tiene una maduración de, por ejemplo, 6 meses, o 3 meses un queso de 4 kilos. Bien, esto está en el código, va a especificar para cada tipo de quesos el tiempo de maduración requerido. Bueno, ¿cómo actúan estas bacterias en la maduración? Porque eliminan enzimas, distintas enzimas, proteolíticas, lipolíticas, que van a continuar haciendo reacciones químicas que van a llevar al queso al producto final que nosotros queremos obtener. Y bueno, por último, elimina por competencia microorganismos no deseados, desviaciones, decimos nosotros. Un defecto en quesos duros muy común es que aparezca algún esporulado, esa espora no fue eliminada en la pasteurización de la leche, luego esa espora durante la maduración germina y provoca unos hermosos quesos hinchados con muchos agujeros que no está bien consumirlos. Bien, ¿cómo podemos seleccionar? Bueno, primero tenemos que tener en claro, como dije, qué tipo de quesos queremos obtener. Las temperaturas de crecimiento, las tablas de acidificación relacionadas con la temperatura, no es lo mismo producir un queso en verano que en invierno. Pensemos que estas bacterias, ahora vamos a ver, crecen o les gusta una temperatura similar a la de nuestro cuerpo, o un poco mayor en caso de los termófilos. Bien, también podemos ver si producen aroma y gas. Cuando nosotros hacemos queso pate gras, necesitamos una bacteria que produzca gas. ¿Para qué? Para que ese gas quede ocluido en la masa del queso y se formen los ojos. En un gruyère también necesitamos gas. Ahora, en un sardo no necesitamos gas, necesitamos una masa compacta. En una barra no necesitamos gas, necesitamos una masa compacta, porque si no, cuando la feteamos, se rompe. Bueno, la actividad proteolítica, sensibilidad a los fagos son enemigos de los cultivos, los eliminan, y entonces en las plantas lo que se hace para luchar contra los fagos es variar el tipo de cultivos. La adaptación del cultivo a la infraestructura de la planta, no todas las plantas son iguales, no todas las plantas fabrican el queso de la misma forma. El conocimiento de preferencias del mercado consumidor, un queso más fuerte, un queso más suave. Bien, las características generales del queso a elaborar. Este cuadro es muy acotado, muy resumido. Los cultivos lácticos mesófilos son aquellos que se desarrollan a temperaturas bajas y a temperaturas altas, pero prefieren los 27 grados centígrados. Pueden ser homofermentativos o heterofermentativos. Homofermentativos es cuando
a lo largo de la reacción de fermentación obtenemos un solo producto. Heterofermentativo son aquellos que a lo largo de la reacción, cuando finaliza la reacción de fermentación, obtenemos más de un producto. Estos productos son los que le van a dar el gusto generalmente, el aroma, el flavor al queso, ¿sí? Gusto a diacetilo, gusto a crema, gusto a leche, gusto a manteca. Bien. Tenemos microorganismos que son termófilos, generalmente son los utilizados en los quesos duros, porque los quesos duros, ya vamos a ver, se cocinan a mayores temperaturas. Y por último, también mohos y bacterias para el tratamiento superficial, que ya algo les nombré, los Penicillium roqueforti y Camemberti para queso azul y para Camembert y Brie. Bueno, los nombres generales, Lactococcus lactis, Leuconostoc, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus, bueno, son todos nombres muy importantes de estas bacterias. Bueno, no quiere pasar la presentación. Muy bien. Antes de pasar a ver un diagrama de flujo general de producción, yo les quiero contar dos historias que corroboran esto que yo les estaba diciendo, que podemos obtener quesos a partir de una acidificación o a partir de la utilización de enzimas. Entonces fíjense en la primera historia. La leche se conservaba en recipientes de piel, cerámica porosa o madera, no los limpiaban, no había refrigeración, y entonces comenzaba a fermentar con las propias bacterias lácticas de la leche. Esta fermentación rápida daba lugar a una acidificación. Al estar la leche en polvo, en reposo y a temperaturas ambientes no muy bajo, al acidificarse la leche se formaba el gel. Este gel era la cuajada y de ella se podía separar cierta cantidad de suero y nos quedábamos entonces con el queso fresco. La otra leyenda, esta corroboraría el hecho de que podemos obtener quesos cortándolos, como se dice en la jerga, con un medio ácido, con un ácido. La otra historia dice que un pastor árabe trasladaba la leche dentro de una bolsa que estaba hecha con el cuajo, con el cuarto estómago de uno de sus corderos. O sea que ahí adentro había enzimas. Caminó a pleno sol porque estaba en Arabia y cuando abrió la bolsa se encontró con la cuajada, extrajo el suero y obtuvo el queso. Entonces en sus orígenes era muy simple obtener queso, era fermentar la leche, cuajarla, desuerarla y ya está. Muy bien. ¿Qué ocurre hoy? Hoy es un poquito más complejo, gracias a la tecnología. Obtenemos hoy los quesos. Este es un diagrama de flujo general. Dependiendo del tipo de queso, por ahí algún paso se hace o no, o algún paso de este diagrama, alguna operación se hace de distinta forma. Bien, entonces llega la leche a la planta, se recepciona y se le hace tratamiento previo. Ahí se puede fijar y separar por calidad. Se le toma la acidez, la temperatura, materia grasa, contenido de proteína, recuento de células somáticas, si es una leche con mastitis, si no es una leche con mastitis. Es muy interesante, acá entran veterinarios y agrónomos, porque es muy interesante el estado del animal, la salud del animal, y la alimentación del animal para obtener una buena cantidad y calidad de leche. Y ellos, es lo que ellos hacen. Uno de los problemas que suele haber en plantas es recibir una leche con mastitis, y bueno, esa leche con mastitis no nos da el rendimiento. No se elaboran los quesos como deberían elaborarse, obtenemos mucho menor producción, y además seguramente si la leche tiene mastitis va a aparecer antibiótico, porque el tambero cura, empomando se dice, coloca un pomo de antibiótico en la ubre de la vaca, y si a nosotros nos parece antibiótico en leche,
y la bacteria láctica no va a funcionar, porque el antibiótico la va a eliminar. Eso es una. Y la otra es que el antibiótico no lo podemos eliminar ni con tratamiento mecánico ni con tratamiento térmico. Y entonces, supongamos que no estamos haciendo queso, que estamos haciendo dulce de leche. Y yo digo, bueno, esta leche tiene antibiótico, no me sirve para queso, la mando a dulce de leche. Bueno, la persona que consume ese dulce de leche está consumiendo antibióticos, sin necesidad, que se acumulan en su cuerpo. Bien, bueno, entonces la leche se recibe y se le hace un tratamiento previo, pasa a la pasteurización. La pasteurización es una operación unitaria donde se combinan temperaturas con tiempos. Generalmente son 72, 73 grados centígrados, entre 15 y 20 segundos, si contamos con un pasteurizador de placa. Eso se llama pasteurización de alta. En pymes o empresas más chiquitas se hace directamente eso en la tina quesera, y entonces ya no es una pasteurización, sino que es una termización, 63, 65 grados, 20 minutos, media hora. Aquí hay que tener mucho cuidado de no apurarlo, porque ellos se quieren ir rápido, y bajan la temperatura, y entonces no eliminan todos los microorganismos patógenos, y bueno, después podemos tener consecuencias en la elaboración del queso. Una vez que se pasteuriza, se baja la temperatura, 35, 38 grados. Esto también va a depender del tipo de queso que quiera obtener. Se agrega el cloruro de calcio, que va a reforzar el calcio de la leche, que bueno, al pasar por la pasteurización cambia su número de oxidación. Se agrega el fermento láctico. Inmediatamente que agregamos el fermento láctico, dejamos un lapso y se produce la primer maduración. Entonces, allí comienza a acidificarse la leche. El tiempo, este pequeño tiempo de maduración, hace que cuando yo agregue la enzima coagulante, se produzca la coagulación. El agregado de cloruro de calcio y de fermento láctico es con agitación, fuerte agitación. Aquí vemos el primer tratamiento mecánico. Cuando agregamos la enzima coagulante, se hace una mezcla suave, y si ustedes ven en estos dos, no sé si lo ven bien, ¿sí? Parece un yogur. Y acá esta mano está probando que la cuajada esté como debe estar, se separa del borde de la tina quesera, y si esta persona apoyara la mano al revés, cuando la levantamos, esto está seco. Otra prueba es cortar con un cuchillo, correr un poquito, y vamos a ver cómo aparece suero. Bien. La enzima coagulante, la concentración, ya les dije, no tiene que ser demasiado, porque se nos va a pasar y va a quedar el sabor amargo del cuajo al final del queso. Se suele hacer entre 35 y 36 grados, y como yo he dicho más de una vez fabricando quesos, si para los 20 minutos no coaguló, hay que empezar a rezar, porque no se puede hacer nada. Y para mí es uno de los puntos claves en la elaboración del queso. Bueno, esta cuajada, una vez que está solidificada y que está a punto, se lira. La lira acá, bueno, no se ve bien. Esta lira es mecánica, también puede ser manual. Es una lira. Tiene hilos de acero inoxidable, y con eso remamos adentro de la tina y cortamos esa cuajada en granos, que dependiendo qué tipo de quesos queremos hacer, va a ser el tamaño de esos granos. Por ejemplo, un queso cremoso requiere granos grandes. ¿Por qué? Porque queremos que quede ocluido el suero dentro del queso. Un queso seco, como un sardo, queremos sacar la mayor cantidad de suero, la mayor cantidad de agua, entonces vamos a cortar esa cuajada a grano de arroz. Y así tiene que quedar la tina, toda la masa, toda con el mismo tamaño, grano de arroz.
Y si es un queso intermedio, como puede ser un pate gras, por ejemplo, vamos a requerir tamaño garbanzo. Yo les estoy hablando en la jerga de la quesería. Luego de este lirado viene una cocción. La cocción también va a depender del tipo de quesos, el tiempo y la temperatura que le demos. Lo que tenemos que tener en cuenta es como cuando metemos una torta en el horno. Si nosotros levantamos de golpe la temperatura, adentro queda crudo. Entonces, si levantamos de golpe la temperatura de la tina, se seca la parte de afuera del grano y queda toda la humedad retenida en el interior. Y nosotros no queremos eso. Queremos lograr un secado paulatino. Entonces, la cocción tiene que ser con agitación y con un tiempo determinado. Bien. Es notable cuando uno está en la quesería, si uno toca el grano, cuando empieza, nota algo húmedo, gelatinoso, suave, y cuando termina, ese grano tiene consistencia, es más difícil romperlo si lo tocamos y lo ponemos entre los dedos, no es gelatinoso, ya no es tan suave. Bien, luego se deja reposar, ese grano cortado, esa masa va a ir hacia abajo, va a subir el suero, se va a extraer el suero y se va a proceder a moldear. El moldeo, bueno, también depende del tipo de quesos. Hay quesos cuadrados, por ejemplo, un cremoso, un por salud. Se colocan moldes plásticos que son microperforados. Acá en la imagen vemos un trapo, ya casi los trapos no se usan. No está bueno usar trapeado de los quesos porque son fuente de contaminación. Ahí estamos en contra de las buenas prácticas de manipulación. Los quesos sardos, por ejemplo, también hay microperforados, pero lo que se usa mucho, y es una pelea para nosotros los ingenieros, es se moldea, se coloca en el trapo, se envuelve, se le da una vuelta, se espera, se saca, se vuelve a envolver. Bien, lo que queremos hacer con el moldeado es moldear, darle forma a esa masa, que tiene que estar a una determinada temperatura, no se puede enfriar, y hay que tratar de hacerlo de a uno, o sea, no agarrar pedacitos de masa y ir poniendo, porque después en el queso final se ven las separaciones de la masa. Y además en ese moldeado también se va a eliminar suero. Luego viene un prensado, que también va a ser característico en función de cada tipo de queso. Una prensa es eso, se ponen los moldes uno arriba del otro y se los somete a presión. Generalmente hay que hacer un volteo, y eso es de un día para el otro. Si es un queso duro, si es un semiduro va a ser menor el prensado. Si es una barra, el prensado va a ser menor, pero hay que tener cuidado que no se nos produzcan ojos mecánicos. Los ojos mecánicos son separaciones en la masa del queso que precisamente porque este moldeado no ha sido tal y no se pudo homogeneizar la masa. Un queso cremoso no se coloca en una prensa, se colocan, por ejemplo, 4 moldes y se van subiendo y bajando y no se voltean. Bueno, hay, como ven, de todos los quesos que hay, cada uno va a tener su proceso. Una vez que se prensó, viene el salado. El salado se realiza con una salmuera, que es una solución sobresaturada de sal. La salmuera tiene que estar en óptimas condiciones. Es otro de los problemas que encontramos en las queserías. Generalmente las pausterizan poco, no las pausterizan, no las cambian cuando corresponde, y entonces ahí crecen otras bacterias que van a arruinarnos el queso. Hay unas bacterias, bueno, ya me va a salir el nombre de la bacteria, pero lo que produce en el queso, sobre todo en los quesos duros, es una mancha roja, es un hongo, más que una bacteria es un hongo, y produce una superficie roja muy desagradable. Y se puede extender a, por ejemplo, un queso cremoso, que ahí ya sería un desastre. Bueno, entonces esta salmuera, por ejemplo, para un queso duro, tenemos un día por kilo de queso en salmuera. Ayuda a seguir por difusión quitando el suero, el agua del queso, y además provoca que se forme una cáscara,
un queso sardo tiene que tener cáscara, entonces ustedes me dirán, ¿y qué hacemos con una barra? Bueno, se coloca en salmuera, sí, pero mucho menos tiempo. Y un cremoso no se coloca en salmuera, porque no necesita cáscara y no necesita eliminar tanto suero. Bien, y de acá va el madurado. Y el madurado lo mismo, son distintos tiempos y temperaturas, quesos madurados de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses. Un queso como, por ejemplo, el cremoso es madurado directamente, primero en un calorífico y después madurado envasado ya al vacío, se saca del calorífico, se manda a una cámara, se saca de la cámara, cuando está seco, que uno ve que no desuera más, se saca de la cámara, se envasa al vacío y vuelve otra vez a cámara de enfriamiento y ahí continúa el madurado. En fin, es un mundo. Bien, y fíjense lo que era en sus orígenes. Leche, fermentado, cuajado, desuerado y nada más. Hoy tenemos mucha más tecnología, hay muchos tipos de quesos y bueno, y es un arte. Yo creo que producir quesos es un arte. Los maestros queseros, quizás a ellos les falta la parte técnica, no alcanzan a entender cómo funcionan las bacterias o la enzima, pero miran y saben lo que están produciendo. Nosotros, los ingenieros en alimentos, vamos a estar, los químicos también, fabricando cloruro de calcio, el fermento láctico, las enzimas coagulantes, los quesos, los envases, los equipos. Muchas veces, bueno, acá está Silvia y está Mariana, nos preguntan, ¿qué hace un ingeniero aquí en alimentos? ¿Qué hace? Bueno, humildemente con estas 2 presentaciones queríamos mostrarle qué hacemos los ingenieros en alimentos. Desde la granja hasta la mesa, armando los equipos, armando las líneas, produciendo los alimentos, y cuidando la inocuidad de ellos, y a través de ellos poder cuidar la inocuidad de las personas que los consumen. Bueno, creo que hasta aquí estamos. Gracias, Liliana. Perdón. No, gracias, y justamente lo que iba a abrir es a la posibilidad de las preguntas, pero ya está, digamos. Ingeniera, ¿puede ser una vez en una visita, a lo mejor tengo errado el dato y tampoco lo hago en función del tipo de queso, pero como promedio, de cada 100 litros de leche se obtengan unos 7 kilos de queso? Bien, esto ayuda a entender por qué el precio del queso. Porque, por ejemplo, un queso sardo, para obtener un queso sardo maduro, ya maduro, rinde un 8%. Claro. Un queso de barra, que es el queso que usamos para sándwich, o el que aparece doblado en fetitas, en unas picadas, ese rinde hasta un 11%. Y un cremoso, tenemos un rendimiento del 14%. Ahora, este rendimiento también tiene que ver con la calidad de la leche, y mucho tiene que ver con la calidad de la leche. Porque la producción de leche, esto no hay ningún veterinario acá hoy, ¿no? No. Porque ellos, los veterinarios, lo tienen muy claro. La producción de leche es no es continua. Entonces, en esta época, por ejemplo, la vaca produce mucho más cantidad de leche, consume otro tipo de alimento, y la leche tiene distintas características. Por eso empresas grandes, bueno, no quiero hacer propaganda, pero les voy a nombrar Sancor, Serenísima, estandarizan la leche. Y ellos, entonces, los productos, al partir de una materia prima estandarizada, los productos están estandarizados. ¿Qué pasa con las pymes, las pequeñas
industrias queseras que bueno, en Chivilcoy hay unas cuantas, en Lobos hay unas cuantas, que tienen encima poca, y bueno, tienen esta fructosidad. Y hay momentos en los que les sobra la leche y obtienen mucho queso y no saben cómo meterlo en el mercado, y hay momentos en los que no tienen leche y no pueden abastecer a sus clientes. Obviamente, por ejemplo, hoy conseguir un sardo maduro es un triunfo. ¿Por qué? Porque el productor, si espera los 3 meses, tiene que mantener el sardo 3 meses, es dinero ahí estancado, y él desde que produjo el queso hasta que terminó su maduración, tiene una pérdida en peso, o sea, hay una merma en peso, que también se la tiene que soportar el productor, ¿no? Además le tiene que pagar a los empleados, Lili. Le tiene que pagar a los empleados y tiene que pagar la leche. O sea, él paga a los empleados, paga la materia prima, paga luz, paga gas. Y el queso está ahí, quieto, estacionado. Entonces, generalmente, por ejemplo, los sardos se venden frescos. Se ha hecho ya en la jerga, te vendo el sardo fresco, que no tiene sabor a nada. Porque realmente un buen sardo tiene picor, tiene sabor, desarrolló una buena grana, cuando uno lo rompe se ven los granos de cuajada. Cuanto más madurados están, hasta podemos llegar a encontrar, que es muy lindo al paladar eso, cristales de lactosa, que eso era algo que me había guardado. ¿Qué pasaba con la gente que tiene insuficiencia? Ustedes, la nutricionista. Es lo que te iba a preguntar. Claro, yo me lo guardé porque yo dije, capaz que van a preguntar. En el queso es muy poquita la cantidad de lactosa que queda. La mayor parte de la lactosa, lo que no consumen las bacterias, pasa al suero. Entonces es muy poca, y cuanto más duro es el queso, menos lactosa tiene, porque más maduración tuvo. En esa maduración hay reacciones químicas de proteólisis, de lipólisis, fermentaciones, bueno, que da para hacer un montón de charlas, porque como y verán, todo lo que es microbiología, todo bueno, sería muy bueno conseguir a alguien que nos dé una buena charla de cultivos, por ejemplo. Le quiero hacer una pregunta referente al queso blando que uno compra, y cuando lo saca de la heladera, por ahí tiene una capa verde que son hongos. Esos siempre hay que sacarlos, ¿no? En realidad, si usted saca de la heladera el queso y tiene una capa verde de hongos, no lo tiene que comer, claro, lo tiene que eliminar. Todo el queso. Sí. Porque el honguito que usted ve es ese honguito que nosotros vimos antes que se produjera en un medio de cultivo. Está bien, está bien. Además, para cuando usted lo ve, quiere decir que ya hay un montón, que ya hay mucha carga. Que no se ven, claro. Y que no se ven. Y además, las bacterias uno tiene que pensar, y acá me voy un poco como cuando damos nuestras clases de buenas prácticas, las bacterias no están solas. Son como nosotros que nos agrupamos. Entonces, por ahí, una que uno encuentra, quiere decir que hay otras. Por ejemplo, si yo abro un yogur y me encuentro un botoncito blanco adentro porque falló el cierre del yogur, y lo huelo y ese tiene olor a levadura, la levadura no me va a hacer nada. Pero si pudo desarrollarse una levadura, puede haber desarrollado cualquier otra bacteria. Entonces, no tenemos que consumir el alimento. A propósito, cuento una anécdota que nos ha ocurrido yo de mis años de hospital de niños. Son miles los yogures que circulan. Sí. Y cómo puede ser que esté un yogur cerrado, que tiene 20 días por delante para vencerse, que aparentemente la tapa no tiene ninguna, vieron que suele levantarse un poquito, y no es así, pero se abre y está mal cerrado, sencillamente falló el cierre de la máquina. Sí, falló el cierre.
Bueno, esa es tarea de nosotros. De calidad. Sí, y control de gestionar, y que tengan buenas prácticas, que tengan HACCP. Sí. Ujú. Y otra cosa que quiero preguntar, pero así en general, el tema de la sal de los quesos, más allá de que deben ser salados, porque hay una forma, parte de la conservación tiene que ver con la sal. El que No, es sin sal, ¿realmente no tiene nada de sal agregada no. de sal agregada? Claro. Vos podés hacer sin sal solo los quesos cremosos o por salud. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen cáscara y Ujú. porque no queremos sacarle más cantidad de suero. Entonces, en la tina no agrega sal. Yo, por ejemplo, una de las queserías en las que trabajo, que ya es muy chiquita, hace 8 años que estoy ahí, ponía en la leche un puñado de sal. ¿Y para qué le pone sal? No, porque, digo, no le pongan sal. Porque si es un crema, o sea, solo el sabor va a desarrollar. Ujú. Y si es un queso duro, cuando va la salmuera absorbe la sal que necesita. Por eso es 1 día por kilo de queso. Para un duro, ¿sí? Si nosotros queremos un paté gras, por ejemplo, la cáscara es muy finita, entonces tiene que ser menos todavía. Y por supuesto hay que voltearlos y hay que estar ahí. No hay sábado, no hay domingo, hay que estar ahí. Claro. Y si las unidades de producción no paran, No, no paran el fin de semana. no. No Y paramos fin de leche. semana, no paramos en pandemia, no paramos. No, y además piensen una cosa, la vaca todos los días está dando leche. La ¿Qué leche. hacemos con esa leche si no? Sí. Una pregunta, ingeniera. Sí. Yo tengo en mis manos Ajá. la Serenísima, que es Sí. la que consumo, tenor de grasa 3%. Usted comentó que la grasa en la leche es un 3,9 más o menos. Sí, más o menos, sí. Sí. ¿Esto me dice que yo tomo la leche más pura que puedo tomar? No. Está A estandarizada. esto voy. Claro. A No, eso lo voy. que hace Serenísima hay una formulita que se usa y se estandariza la leche. Entonces, ellos reciben, analizan, desnatan, estandarizan. Y al estandarizar, por ejemplo, si van a dejar una leche, Claro, la pregunta que nos estamos haciendo, mi señora también es bioquímica, estamos hablando si esta es una leche entera, porque hay una cosa muy importante, voy al origen de las cosas, la leche, que no me acuerdo qué porcentaje de agua es la leche. 89. 89, no me acuerdo. Ok. Sí. O sea, como decíamos, casi agua, ¿no es cierto? Es casi agua. Pero desde que en el país se hizo esta discriminación de 1, 2, 3, 0%, aquellos que tenemos la suerte de consumir leche afuera, observamos, ayer hablaba con un hijo mío que vive en Brasil, está acá en estos días, y me dice, che, la leche de acá es agua, no tiene el sabor a la leche. Claro, eso depende del pastoreo. Claro, el sabor es otra cosa. Claro. Sí, O sea, el sabor es otra la cosa. leche que nosotros sentíamos, y ahora con este sistema, que sí, nos previene de muchas cosas, es lógico, ¿no es cierto? Además, los agregados, vitaminas, etcétera, etcétera. Esta es la única que yo puedo decir, estoy tomando leche entera, como decíamos antes. Si tomara descremada es peor. Claro, la descremada le está faltando la Comprarla grasa. la descremada es peor. Yo Porque toda mi vida, discúlpame, toda mi vida hice la ricota. Ahora no tiene la misma cantidad, nada que ver con la leche de hace 1 o 2 años. O sea que a mí no me convencen, por eso estamos comprando, que nunca tomé leche entera, ahora estamos tomando la leche entera. Esta da un poco más de ricota, o sea, tiene un poco más de proteína, pero la otra tiene la mitad de lo que tenía. Por eso te digo que yo también hago la ricota en Brasil, y en Brasil se hace otra cantidad de ricota. O sea que a mí no me convencen de que la leche de la Argentina de este momento, de hace 2, 3 años, es la misma calidad de la leche de siempre. Yo te aseguro que no.
Debe tener Lo que que ver ocurre con el que- contenido de proteína que tiene. Ah, Antes se pagaba por el contenido de grasa y ahora se paga por el contenido de proteína. Usted encontrará en el mercado que va a haber leches que tienen mayor porcentaje de proteínas para los deportistas y eso también. O sea, hay que empezar a leer el rótulo a ver qué es Yo lo que leo tiene. todos los rótulos como bioquímica porque uso la bioquímica en la cocina. Leo Perfecto. todos los rótulos y a mí no me dejas de convencer y me tendrían que convencer con datos exactos por qué estoy hablando, suponete, de una leche desgrasada y lo que está variando es la cantidad de proteínas. No tiene Claro, nada que ver no una tendría cosa con nada otra. que ver. Sí, No, no. realmente. Lo que sí usted podría hacer, es esa leche de esa botella, llevarla al laboratorio y que le hagan análisis de materia grasa. Si la materia grasa que tiene esa leche no es la que dice en el rótulo, usted se puede dirigir al ANMAT y hacer una denuncia. Ah, Bueno, sí, sí, por pero- supuesto, sí. Claro. Escuchame, Materia grasa no, yo materia hice mi tesis doctoral en lípidos. ¿Quién te va a dosar la cantidad de lípidos que tiene No, esto? nadie. No, por supuesto. Si Por nosotros supuesto. yo hacía Por supuesto que cromatografía y todos los otros Sí, por supuesto que métodos no. de dosaje, pero eso no existe. Y no No. existe tampoco un control fuera del laboratorio que puede tenerla Serenísimo antes. Porque acá en el biológico, hace unos años, hacían un poco de control de alimentos, pero ahora eso no existe más. No hacen Pero nada. hacen Realmente- análisis, ¿eh? Hacen Para mí análisis en sí. el biológico. Sí, Sí, nos han hecho pero de al lado de proteínas, de lo que se lípidos. trabajaba, yo tengo compañeras mías que trabajaban y han visto un antes y una ahora, nada que ver. Bueno, hemos entrado en la parte científica, así que... No, pero está bien, está No, buenísimo. es excelente. Esto es excelente porque está bueno que se pueda dar esta charla y que se le puedan dar todas las miradas, porque los alimentos no tienen una sola mirada. Entonces, esto está bueno. Y las Está muy empresas Y qué tampoco. difícil, pienso, algo que todos los días estamos viendo y escuchando, cuando vos das la definición de leche como producto de la ordeña, de la vaca, y el queso, y después tenés que escuchar que hay leche de coco, queso de soja. Bueno, la llaman como quieren, nombre de fantasía, pero el pero- código no lo están marcando. Pero Y yo lo que digo es porque ha habido como una demonización de la leche. Que la leche es mala, que la leche enferma. A ver, no, la leche puede hacerle mal, la lactosa, a una persona que tiene insuficiencia en la lactasa, como le puede hacer mal una galletita a aquella persona que sea celíaca. O alguien que tiene alergia a la proteína le hace mal la Claro. caseína. Obvio. Claro. Entonces, yo tengo 2 hijos que están pasando la adolescencia. Sobre todo la más chica, bueno, está con todo este tema del veganismo y yo digo, a ver, es comer, entre un vaso de leche y comer almendra molida, pasada por agua, con un montón de químicos agregados, y es más sano el vaso de leche. Es más sano el vaso de leche, La claro. leche es un alimento perfecto de no haber Exactamente. que no tiene hierro. Lo Eso que le iba a falta decir. es el hierro. El bebé Es una- no Sí. necesita comer hasta los 6 meses. ¿Por qué? Sí. Porque hasta los Sí, 6 no. meses tiene la leche, el hierro que le aporta la madre. La mamá. Una Después genia. necesita comer por el aporte de hierro, pero es un alimento perfecto. Sí. Los Así únicos se que llama. están tomando poca leche somos los argentinos, porque los Bueno. europeos no son ningunos sonsos y toman mucha leche, muchos productos lácteos, sí. Y Una sí, genia. fíjense en la primera diapositiva que la cantidad de leche que se produce para vender como leche es muy poquita. Sí. El resto es todo leche en polvo, quesos, y en Argentina, bueno, hay muy buenos quesos. Y hay muy buenas queserías chicas, o sea, eso también
uno cuando habla piensa, bueno, Sancor, Serenísima, Tregar, pero hay muchas queserías chicas, muchas cabañas chicas, como dicen cabañas. Huella Pampa, acá en Chivilcoy, un pueblito pegadito, también es chiquita y es excelente. Que no quiere decir que produzcan malos quesos o que no estén bajo las normas. Simplemente, bueno, no tienen, ¿cómo se dice? La parte comercial, digamos, desarrollada. Mira, se ve, por ejemplo, en el supermercado, algunos te dicen que se consume poca leche porque hay mucha pobreza. Sin embargo, yo veo los tarros de supermercados llenos de gaseosas, claro, y no compran leche. Entonces, ¿cómo no resiste la explicación, no resiste ningún tipo de análisis? No, yo creo que, bueno, y esto, ¿cómo era tu nombre? La nutricionista, que me olvidé. ¿Laura? No. Yo, Vilma. Vilma. Yo creo que la alimentación es parte de una conducta, que uno debe enseñar a comer, sí, claro, y que los chicos desde chicos tienen que aprender a comer. Yo tengo una amiga de mi hija que de chiquita desayunaba con gaseosa. Claro. Porque los padres, todo, claro, hábitos. Mientras que los míos, o sea, 23 y 21 toman mate, pero a la tarde toman un café con leche, o sea, yo creo que son hábitos, como el comer con poca sal, como el consumir poca azúcar, como el consumir verduras, o sea, hacer una alimentación balanceada. Mis hijos siempre me dicen, que son grandes, y soy ya grande yo, ¿no? Y siempre se acuerdan que cuando eran chicos, yo los presionaba y todas las mañanas, antes de ir a la escuela, les calzaba la taza de leche. Claro, y siempre dicen, papi, ¿te acordás cómo era? Pero me lo agradecen ahora, digamos, sí, porque, sí. Porque ellos tenían compañeros. Y yo, no, vos tomás la leche, sobre todo en invierno, además. Y siempre les calzaba ahí la taza de leche. Docente de escuela secundaria, 7 de la mañana, los chicos se caían, venían sin desayunar. Se caían así, literal. Y no, porque me descompongo, decían. Yo no podía entender eso. Se descompone sin comer. Sí, a ver, qué pavada. No podía entender, pero bueno, a ver, vos sos docente, no podés meterte dentro de la casa de los chicos. Y después a mitad de mañana le daban o al pan, que nosotros le dábamos por ahí con mate cocido, sí, pero se caían. Y está en hipoglucemia. Y claro. Sí. Bueno, esto da para mucho. Para mucho. Nosotros, cuando empezamos a proponer estas charlas que estamos dando, justamente lo que pensamos, dentro del poco conocimiento que tenemos algunos que no somos, precisamente nuestra profesión no es la de ustedes, ni es, digamos, relacionada con la producción de alimentos, pero sí pensamos, lo que, bueno, decía al principio, que como tenemos dentro de nuestra federación representación justamente de muchas de las profesiones que tienen que ver con este proceso de producción de los alimentos, incluso digamos, no solo de producción, sino además de llegada, digamos, a la mesa, que era importante que todo esto se virtiera y que incluso, si fuera posible, cosa que ya corre más por parte de ustedes, obviamente que de nuestras voluntades, interactuar, además de lo que cada uno cuenta del, digamos, el trayecto que le toca en este camino, si pudiera en algún momento articular para poder contar, digamos, algo más complejo y que incorporara más interacción, nos parece que realmente sería no solo para nosotros un aporte de conocimiento que seguramente nos hace falta, sino yo creo que sería también un aporte para la población en general. Claro sí. Porque creo que en esta pérdida de estas costumbres
en cuanto a la alimentación, ¿no? Que por ahí eran tradicionales y la gente a veces sabía, a veces no, pero sabía que tenía que hacerlo. Antigua tomaba la leche y listo. Me parece que hay mucho de ignorancia en cuanto a justamente desconocer todas estas cosas, y al revés, dejarse llevar a veces por espejitos de colores que no tienen mucho fundamento, pero que se transforman en modas y que, como pasa con otras cosas, digo, alguien arma un buen discurso y dice, no, la leche no conviene. Dice, che, la leche no conviene, ¿viste? Entonces, me parece que parte de nuestra obligación o responsabilidad es esa, digamos, tratar de desasnar y hacer de alguna manera escuela. Y me parece esto que han hecho ustedes hoy, como otros profesionales que expresaron antes y otros que seguirán, me parece que es fundamental. Y que nosotros, como profesionales universitarios, que alcanzamos un conocimiento que otro resto de la población no tiene, es parte de nuestro compromiso. Entonces digo, me parece que sería muy bueno, además de continuar con esto, por eso digo, si en algún momento ustedes pueden además interactuar, ¿no? No sé, le buscaremos la vuelta, qué sé yo, pero me parece que es un camino que es necesario y que tenemos que hacerlo si podemos. No sé, eso por lo menos pensamos nosotros en algunas charlas que hemos tenido y que desembocaron en esto, ¿no? Hace unos cuantos años me tocó auditar una empresa en Tunuyán, y el ingeniero en alimentos de planta estaba estrechamente vinculado a su grupo de agrónomos. ¿Por qué? Porque para que no hicieran abuso de, sobre todo la parte de fumigación, era una cooperativa esta, entonces cada tantos productores de tomate, tenían un agrónomo. Ese agrónomo, en función a la plantación, entregaba la cantidad exacta. Supongamos, se le entregaba hoy y pasaba 2 días después a retirar los bidones vacíos, porque tenía que ser fumigada con la cantidad exacta y en el tiempo exacto para que después esto no pasara los tomates adentro de la lata. Entonces, el jefe de planta, que era ingeniero en alimentos, tenía que trabajar íntimamente ligado con los agrónomos. Es que hay que Como hacer eso. nosotros muchas veces en los tambos nos toca hablar con los veterinarios, bueno, porque aparecen leches con mastitis o porque la vaca no está dando la leche que requerimos y no tiene buena calidad proteica, o porque en los piensos resulta que hay algún problema de Clostridium porque no están bien hechos los silos, que ahora están tan de moda los silobolsa, bueno, que no es solo para acopiar las hojas, Bien. sino que es para copiar también alimentos, y si no están Semillas. bien hechos aparecen Clostridium, y esto después pasa a la leche y después los quesos se rompen y tienen unas hinchazones terribles. Entonces sí, yo creo que es multidisciplinario. Nosotros necesitamos de los electrónicos también, de los electricistas, porque yo puedo decir las características de un pasteurizador, pero tiene que venir un electrónico para ponerle el controlador, para ver cómo se enchufa, o sea... Bueno, Bueno. nosotras estudiamos ingeniería en seguridad e higiene también, Sí. porque también va de la mano. Cómo trabajan, la fuerza que hacen. A ver, no es más fuerza bruta como antes, ahora tendrá que tener un equipo que le ayude, no pueden estar cargando con sus brazos, o sea, hay que cuidar su salud también, cuidarle los oídos, que tengan buena iluminación. La verdad que lo hicimos con amor, nos costó, o sea, tenemos 2 ingenierías, pero bueno, hoy estamos orgullosas de haber hecho eso porque podemos ver otra parte. Sí, absolutamente. Bueno, Yo lo que quería contar es que ahora yo ya estoy jubilada, pero antes de la pandemia conseguimos a través del Instituto de Investigaciones Pediátricas acá en La Plata, del Hospital Ludovica, que trabajara con nosotros una ingeniera en alimentos. Y
sobre todo no por la parte de la cocina, porque está privatizada y está funcionando muy bien, sino por el lactario, que es punto crítico de control en un hospital de niños, si hay es un lactario. Y ella nos ayudó un montón a hacer todos los procesos, todo lo de pasteurización, el lavado, el circuito, el flujograma. La verdad que nos ayudó un montón y ahora está haciendo un trabajo con una colega mía que están creando literal un tipo de pastas a partir de un almidón para ciertos pacientes que no pueden comer absolutamente nada de proteína y lograron a través del CONICET también, y bueno, ya está totalmente aprobado, así que están felices porque, no, claro, son, así como hace 30 años el celíaco no sabíamos qué darle, bueno, ahora hay otros pacientes con cosas muy finitas, que estamos como en la misma situación de los celíacos, y bueno, ya han creado un tipo de pastas que van a salir al mercado a un precio, obviamente, muchísimo más barato que los que se podrían importar, porque en este momento lo único que hay es importado. Así que nosotros con las ingenieras en alimentos ¿Qué tipo de enfermedad? Gracias. Fenilcetonuria. Sí, los claro. Sí. Perdón, yo no las quiero coartar porque yo precisamente si algo no soy es callado. Y me parece que además nos podemos pasar mucho tiempo y cada vez vamos a ir aprendiendo más, digamos. Pero bueno, me estaba fijando la hora y también que algunos ya se están yendo. Y entonces, viernes. de alguna manera, me parecía que era como un punto razonable para ya cerrar, si les parece. Y bueno, obviamente reiterar nuestro agradecimiento tanto a Silvia como a Liliana, al Colegio de Ingenieros que nos ha aportado precisamente estas colegas tan valiosas y que muestran el cariño que tienen en su actividad, con la pasión con que lo cuentan, y se nota. Bueno, a todos y todas los que nos han acompañado, a nuestra Comisión de Salud, que bien pilotea Luis Torrengo, y bueno, y a invitarlas a seguir manteniéndose en contacto para ver si todo esto que hablamos de la interdisciplina también lo podemos hacer realidad. Así que muchísimas gracias. Yo los invito el próximo viernes, que va a estar Laurita Chormi. Bueno, sí. Que es muy... Ya lo vamos a es de la zona de ustedes. Ya lo vamos a promocionar como esto. Va a ser multitudinario eso. Porque ahí vienen los circulitos negros, ¿o no? Ahí aparece el etiquetado. Va a hablar sobre el etiquetado. Bueno, el etiquetado... Un poco. Igual no es la idea, la ley de alimentación saludable, pero bueno, claramente que está el etiquetado ahí en el primer... Escuchame, pero bueno, ella es más de la producción y más de... Son los artífices ustedes lo inventaron a eso. Ahora mira, Luis, me diste el pie perfecto. Círculo, es un octógono, Luis. Un octógono. Un octógono. Y me diste el pie perfecto. Para esta ley de etiquetados, tendrían que habernos consultado. Bueno, pero eso lo dejamos para el viernes que viene. Y bueno, cerremos acá porque si no se nos cubre todo. El viernes que viene ustedes están comprometidas y le hacen la pregunta a ella y le cuentan. Muchas gracias. Chao. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación. Nos vemos, gracias.